La facultad ha mejorado muchísimo, ha hecho una apertura a la sociedad que era sumamente necesaria y creo que hay que ahondarla inclusive, hay que seguir vinculándose con la sociedad porque en definitiva nosotros somos formadores de profesionales que se insertan en esa sociedad. Esta facultad se ha modernizado mucho, se han hecho muchísimos posgrados, se ha incorporado la carrera de abogacía, se ha incorporado la licenciatura en administración justamente por esto de que la sociedad te pide determinados profesionales. En ese sentido se ha avanzado mucho y creo que tiene un desafío fuerte a futuro relacionado todo con el tema de comunicaciones, informática, la inteligencia artificial, todo eso que provoca cambios, aparecen herramientas nuevas que obviamente te hacen que uno pueda cumplir sus funciones y sus roles utilizando otras herramientas y con otras, de otra forma. Los cambios hacen que los desafíos aparezcan permanentemente y que haya que darle respuesta rápido. Yo soy Beatriz Lucero, no soy pampeana, soy nacida en un pueblito muy chiquitito de la provincia de Buenos Aires, se llama Francisco Madero, y me vine exactamente en el mes de febrero de hace 50 años atrás a ingresar a la universidad. Me tocó ingresar en un momento difícil hasta del país, porque después derivó en la dictadura militar, y en ese momento había un curso de ingreso que se llamaba un tríptico, que duró como 3 meses, con lo cual hubo problemas para el ingreso, porque lo tuvieron que cortar, con lo cual quienes empezamos ese año, que éramos muchos, fue un año de mucha inscripción en la carrera de contador público, lo tuvieron que cortar a ese tríptico para permitir que quienes veníamos bien aprobando las 3 materias, por eso era tríptico, pudiéramos ingresar a la carrera, que estábamos hablando en aquel momento una carrera donde la mayoría de las materias eran anuales, con lo cual si no ingresabas perdías automáticamente un año. Pero bueno, yo fui una de las que pude ingresar con otros grupos y sí, hice una carrera muy rápida, en menos de 5 años yo me recibí y ni bien me recibí me propusieron entrar como docente a la facultad, o sea que llevo 50 años viviendo en La Pampa y 50 años conectada con la Universidad Nacional de La Pampa y con la Facultad de Ciencias Económicas, que era en aquel momento, hoy sabemos que es Económicas y Jurídicas, ¿sí? Yo ingresé acá a la facultad en el año 75, ¿sí? Bueno, estudiantes había muchísimos, era una facultad, la de la carrera de Ciencias Económicas, donde había muchos ingresantes. Incluso en ese momento yo tenía muchos compañeros de provincia de Buenos Aires desde 9 de julio para acá, muchísimos. Hoy creo que no se da tanto eso. Y teníamos muchísimos compañeros de trabajo del sur de Mendoza. En Mendoza venía mucha gente a estudiar acá. No tenían, creo que en ese momento, una universidad todavía nacional, creo que lo que había era privado, creo. Entonces teníamos muchos estudiantes. Era muy numeroso. El año que yo ingresé nos inscribimos alrededor de 250, y te estoy hablando de 50 años atrás, que en el caso particular mío, que venía de una familia numerosa y muy de bajos recursos, vine gracias a una beca, que al año se cortó porque vino la dictadura, pero bueno, me permitió estudiar y somos como la promoción mía y de esos años fue la que generó posteriormente muchos docentes en la Universidad Nacional de La Pampa, por lo menos en esta carrera. Fuimos de los primeros egresados que fuimos masivamente docentes, porque si bien había docentes egresados de la facultad, había muchos docentes que venían de afuera, ¿sí? Porque era una carrera relativamente nueva, de unos 10, 12 años, cuando yo ingresé, y generalmente los profesores venían de La Plata porque esto se había hecho a partir del plan de estudios de La Plata, era que se había implementado el plan de estudios acá en La Pampa de la carrera de contador. Entonces fuimos una promoción donde muchos de los egresados por esos años, 79, 80, 80 y pico, que es yo me recibí en el 79,
empezamos a ser docentes de la universidad. Se fue haciendo ese cambio. Y no existía este edificio que tenemos ahora. Yo a este edificio entré como docente de la facultad, no como estudiante. No existía un edificio propio de la facultad donde dictar las cátedras, entonces la mayoría de las cátedras de contador se dictaban a partir de las 6 de la tarde en el Colegio Nacional. O sea, terminaba el horario del secundario del Colegio Nacional e ingresábamos los estudiantes universitarios. Y había días que cruzábamos en lo que era, después terminó siendo el rectorado en la calle 9 de Julio, en donde hoy está la Fundación del Banco de la Pampa, en la calle Pellegrini. Cuando en el 76 lamentablemente tuvimos la dictadura militar, se utilizaba mucho la municipalidad y lo que es el Consejo Deliberante para muchas charlas también o clases. O sea, divagábamos por la ciudad para poder cursar. Sí, fue un caso muy particulares, pero bueno, es lo que nos tocó. Mi caso es un tanto particular porque, bueno, soy de un pueblito muy chiquitito y nacida y criada prácticamente en el campo con muchos hermanos. Y cuando terminé el primario, como teóricamente era buena alumna, a mi padre le ofrecieron una beca para que yo pudiera hacer un secundario en Peguajó, que era el pueblito ahí cerquita, 20 kilómetros, porque al partido de Peguajó pertenece Francisco Madero, que es mi pueblo natal. Y mi padre era de la idea de los padres de aquella época de que la mujer tenía que estar en la casa, así que rechazó esa beca. Pero el médico del pueblo, que era a su vez director del único colegio que había, que se podía decir un secundario, pero no era un secundario, porque había un secretariado comercial, en el mismo colegio se daba peluquería, se daba corte y confesión. Entonces, lo convenció a mi padre con que sea fuera a hacer esos cursos de secretariado comercial, con lo cual hice el primer año. Y al año siguiente, por suerte, en el pueblito pusieron el ciclo básico de lo que después, con cuarto y quinto año, se terminaba un secundario en otro lugar. Pero lo implementaron en el pueblito, con lo cual yo volví a arrancar en primer año para hacer ese ciclo básico, que afortunadamente, como fue una decisión muy buena para el pueblo, terminaron poniendo el cuarto y quinto año con orientación de perito mercantil, con lo cual soy de la primera promoción de peritos mercantiles de mi pueblo. Y teóricamente ahí terminaba mi estudio, por esto de que mi padre no era de que la mujer tenía que estar en la casa, era lo que muy común en aquella época, ¿sí? Y ahí está yo, los papás de dos amigas mías que se habían recibido en el secundario conmigo, que como eran únicas hijas y no sabían hacer mucho, y yo por tener muchos hermanitos, sí, lo convencieron a mi padre que me conseguían una beca para que viniera a estudiar con ellas. Entonces, mi padre lo aceptó, me vine con ellos para acá. Yo no sabía lo que era la carrera de contador público, pero como ellas venían a anotarse a la carrera de contador público, yo me inscribí en la carrera de contador público. Cuando el año siguiente, en febrero, tuvimos que venir para iniciar este curso del tríptico que te decía que era aparte eliminatorio, el papá de una de ellas tuvo un accidente muy grande con, muertes en la familia. Ellas dos decidieron no venir y ahí sí mi padre con muy buen criterio me dijo: tenés todo armado, andá y probá. Bueno, yo acá estoy y ellas siguen estando en mi pueblo natal, después estudiaron otra cosa. Yo me vine, vi una oportunidad enorme, ¿sí? Porque era la forma de poder progresar yo y ayudar a mis hermanos más chicos, con lo cual, para resumir, hoy tengo toda mi familia en La Pampa prácticamente, me la fui trayendo de a poco. Toda la gente de aquella época y al día de hoy, que es de clase media y demás, si no fuese una universidad pública, gratuita y demás, sería imposible que pudiéramos tener la posibilidad de algún ascenso social. Imposible. Yo rendí la última materia en noviembre del 79, me dieron el título en el 80, pero ya en febrero del 80 yo era docente de la Facultad de Ciencias Económicas en dos cátedras, en contabilidad de costos se llamaba en aquella oportunidad, hoy es costos para la gestión con los cambios de planes de estudio, y en otra materia que era de quinto año, que era contabilidad para la toma de decisiones. En las dos estaba el contador Torres y en las dos materias me incorporó como docente. En la materia de quinto año estuve 6 o 7 años y renuncié porque tenía otros trabajos. Seguí en la cátedra de costos de tercer año,
desde el año 80 hasta diciembre del 2023, o sea, 44 años di clase de grados en esta facultad. Y di algún año clase también de costos industriales en la Facultad de Ingeniería en Pico. Y bueno, después en esta facultad, cuando se implementó el primer posgrado, que fue la maestría en gestión empresaria, la hice, soy magíster en gestión empresaria, también egresada de esta facultad. Otra cosa para agradecer a las universidades públicas, si no sería imposible que una pudiera tener capacitaciones permanentes en ese sentido. Y dejé la docencia de grado, ya te digo, en diciembre del 23, sigo siendo docente en la maestría y en una especialización. Soy actualmente la directora de la carrera de contador público, he sido secretaria académica, bueno, consejera directiva durante muchos años. O sea, tengo una vida de los 50 años radicada en La Pampa y 50 años vinculada a la vida universitaria, permanentemente. Y una agradecida total de las posibilidades que me dio la universidad. Mira, la facultad ha mejorado muchísimo, ha hecho una apertura a la sociedad que era sumamente necesaria y creo que hay que ahondarla inclusive, hay que seguir vinculándose con la sociedad porque en definitiva nosotros somos formadores de profesionales que se insertan en esa sociedad. Entonces saber lo que la sociedad va necesitando es fundamental, tener esos vínculos. Se ha avanzado muchísimo en ese aspecto porque siempre he estado yo en la gestión y conozco lo que se ha venido haciendo. No obstante, digo, hay que seguir concretando más ese tipo de relaciones, pero además esta facultad se ha modernizado mucho, se han hecho muchísimos posgrados, se ha generado muchos posgrados, se ha incorporado la carrera de abogacía, se ha incorporado la licenciatura en administración, justamente por esto de que la sociedad te pide determinados profesionales. O sea, en ese sentido se ha avanzado mucho y creo que tiene un desafío fuerte a futuro relacionado todo con el tema de comunicaciones, informática, la inteligencia artificial, todo eso que provoca cambios. Yo no soy de la idea de que va a desaparecer las profesiones, pero sí que las profesiones tienen que mutar porque todas aparecen herramientas nuevas que obviamente te hacen que uno pueda cumplir sus funciones y sus roles utilizando otras herramientas y con otras de otra forma. Pero entonces, en eso hay un desafío muy grande porque es algo muy reciente. Creo que también la pandemia hizo que la parte virtual, que es otro de los grandes desafíos que se venían teniendo, se hiciera muy rápido, se tuviera que empezar a trabajar muy rápidamente en esos aspectos, lo cual creo que fue muy positivo en ese sentido porque permitió avanzar a un ritmo que no estaba previsto, pero que la situación lo obligó y permitió que al día de hoy se parta de una base ya bastante más sólida de lo que hubiese sido al ritmo que veníamos. Los cambios con la inteligencia artificial, la digitalización, bueno, cantidad de cosas que están relacionadas fundamentalmente con la informática, hace que los desafíos aparezcan permanentemente y que haya que darle respuesta rápido. El eterno agradecimiento a la provincia de La Pampa, a la Universidad Nacional de La Pampa, por lo que me permitió ser y lo que me permitió que yo le devuelva, porque creo que en esos aspectos le he devuelto también y que creo que es lo que corresponde, que uno tome y que devuelva, porque no solamente me permitió a mí ser quien soy, llegar a donde he sido funcionaria en la provincia, producto de ser una egresada de esta facultad, ¿sí? Eso no es un detalle menor, las posibilidades que te abren el tener la posibilidad de haber estado en una universidad pública, te abre un montón de puertas que si no sería imposible, así que yo soy una eterna agradecida a esta provincia y a la Universidad de La Pampa, a la Facultad de Ciencias Económicas en particular, porque además de permitirme crecer a mí, me permitió que yo pueda traer a mi familia acá y tener otras hermanas egresadas de la Universidad Nacional de La Pampa, una abogada, una licenciada en geografía, o sea que no soy solamente yo lo que dio la Universidad Nacional de La Pampa, me dio mucho más para la familia.